Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ariza y hoy quiero compartirte un poco acerca de lo que interpreto de las Sagradas Escrituras. El día de hoy quise tomar la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios en el capítulo 14 y tiene mucha relación con la vida de un orador. Y ahora que entiendo cada vez más mi vida cuando me he abocado cada vez a estar más cerca de la palabra de Dios, y para quien esté en este nivel de conciencia, sean bienvenidos. Fíjate que en este capítulo, en el 14, en el primer versículo, comienza con una condición tremenda Pablo y dice: corred con ardor para alcanzar el amor y codiciad después dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Bueno, para empezar, ya se nos complica aquí a nivel de los humanos, porque lo primero es conectarte con el amor. Y ya que estés conectado con el amor de Dios, entonces ya ve y pídele dones espirituales, que en aquella época Pablo explicaba dos clásicos que siguen siendo patentes: el don de lenguas y el de profecía. En el don de lenguas la gente hablaba palabras que nadie entiende y era un privilegio en donde la persona estaba hablando directamente con Dios, nadie entendía nada. En cambio, los que tenían el don de la profecía, esos podían explicar a las personas, a los creyentes, que en aquella época se le llamaban fieles, pues muchos preceptos divinos. Y así todo mundo entraba en razón y sentía un gran beneficio. En el versículo 3 dice: el que hace oficio de profeta habla con los hombres para edificación de ellos y para exhortarlos y para consolarlos. Y esto es bellísimo, porque no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con alguien en donde de alguna manera te explica de tal manera que tú sientes un alivio al entender. Quizá por eso desde hace muchos años diseñé que la misión de mi vida es ayudarte a entender para vivir mejor, y precisamente eso es lo que hace un profeta. Un profeta pues puede sentir un mensaje de Dios y te lo da, o puede tener una visión de un futuro halagüeño y te lo comparte, sabe interpretar por inspiración divina las escrituras y te hace sentir bien escucharlo. Y aquí es muy interesante porque podemos hacer dos grandes grupos para fines prácticos: el que cree y el que no cree. O sea, el fiel y el infiel, como le llamaban así en la antigüedad. Y aquí lo interesante es que tú y yo y cualquiera que de verdad haya cumplido con la primera condición de correr al amor, correr hacia el amor y infundirte de él, pues ya luego puedes pedir el don, un don espiritual, el de lenguas, que bueno, es muy egoísta porque nada más tú hablas con Dios, o el de la profecía, en donde tú puedes explicarle a alguien con el don y el poder de la palabra. Con toda modestia y humildad te digo que en mis últimas consultas las estoy volcando en que en algunos casos en donde de verdad una terapia tradicional encuentra un límite para hacer sentir bien al paciente, estoy empezando a proponer, sobre todo en casos muy específicos en donde de verdad uno se topa con una gran dificultad, la opción de que la persona haga oración. El poder de la oración es tremendo para transformar la vida de cualquiera, incluso contra toda lógica. Y de esa manera surge una transformación que se necesita en la persona, en el matrimonio, en salir adelante en una adicción, en superar una crisis financiera, en mejorar tu salud, que parecía, dicho por los médicos, ya imposible de mejorar. Y bueno, pues el que tiene la última palabra es Dios. Aquí el desafío, que es palabra de Dios, está en las Sagradas Escrituras. Te digo, estamos analizando brevemente la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 14. Ahora el versículo 9, fíjate qué interesante, dice: si la lengua que habláis no es inteligible, ¿cómo se sabrá lo que decís? No hablaréis sino al aire. Y esto es cierto. Muchas personas de repente cuando hablan de una manera magistral, profunda, con palabras rimbombantes, que bueno, pues qué padre, pero nadie entendió nada. Entonces, si nadie entiende nada, solamente el entendimiento genera transformación, y de ahí que las personas
a las que Dios les da un don para explicar, sean este tipo de profetas de los que habla Pablo en esta primera carta que les escribe a los Corintios. Se trata de que si tienes la oportunidad de que a través del don y el poder de tu palabra otro pueda sentir consuelo, otro pueda sentir ilusión, otro pueda volver a sentir entusiasmo y fe en la vida, que lo que digas lo entienda a cabalidad. Y para eso hay que hablar sencillo. Yo recuerdo que en mis conferencias algunos, incluso periodistas, hace muchos años, ya llovió, cuando me invitaba Janet Arceo a su programa, recuerdo que, como si fuera ayer, el lanzamiento de mi libro, me invitó para cuando fue el lanzamiento de mi libro, El verdadero éxito en la vida, más allá del ego, y Janet Arceo, con ese don que también Dios le dio para poder comunicar y hablar y sentir alegría y entusiasmo con el tono, timbre y la cadencia de su voz, decía, si algo me encanta de Alejandro Ariza es que escribe sencillo, es algo fácil de entender. Bueno, pues yo me sentí profundamente halagado, porque de eso se trata, de cómo poder hacer algo que podría aparentar ser complejo, hacerlo accesible y que la gente diga, cuando sucede ese aha moment, que le llaman en Estados Unidos, es ese momento en donde te percatas y logras entender, hay un alivio, hay una sensación de bienestar muy difícil de entender, irónicamente. Simplemente o lo vives o no lo vives a través de quien te lo explica. De hecho, en la Cábala también se dice que un cabalista, dentro de las características que tiene un maestro, es que logra hacer fácil lo que es difícil cuando lo explica. Y de eso se trata, de eso se trata. Y aquí déjame decirte por qué se me antojó hoy empezar a hablar de esta forma. Bueno, también está en este capítulo 14, en el versículo 22, dice, el de las profecías no se ha dado este don para convertir a los infieles, sino para instruir a los fieles. ¡Cómo me gustó! Cuando tú oyes la palabra de Dios o alguien te predica, no se trata de que te convierta y ahora si tú no creías creer. No. Al que cree, a ese le hablamos para explicarle más y ese que cree disfrute más ser fiel, ser creyente, entender la bendición y recibirla precisamente por entender. Es un poco mágico, místico, hermoso. Es, por ejemplo, esta experiencia. Si tú disfrutas que alguien te explique de alguna manera el beneficio que hay en entender las Sagradas Escrituras, incluso un lego en la materia, como a veces yo me siento, hombre, pues qué maravilla que si tú te sientes bien, pues suficiente para que sintiéndote bien, alguien te explica, un profeta, según Pablo, vas a entender más. Y al entender más te sientes mejor, te sientes protegido, te sientes cubierto. Vuelves a sentir ilusión y fe en la vida, pase lo que pase. El que no cree, pues no cree. Y así le venga a explicar Dios mismo. Bueno, yo creo. No. Ahí no hay que hacer nada. No se trata de convertir a nadie. No se trata, no. Es simplemente, eres afín, crees. Pues, ¿qué crees? Todavía puedes entender más y así sentirte mejor. Ojalá que esta breve reflexión basada en esta pequeña prédica te sirva para optar, si está en tu momento, por la opción de disfrutar el entender para vivir mejor. Nos vemos en una siguiente transmisión.